En el tranquilo pueblo de Belén, rodeado de colinas verdes y campos de pastoreo, vivía un joven llamado David. Era el menor de los 8 hijos de Isaí, un hombre respetado en la comunidad. Mientras sus hermanos mayores realizaban trabajos importantes o servían como soldados en el ejército, David pasaba sus días cuidando las ovejas de su familia. Aunque su trabajo parecía sencillo, lo hacía con alegría, porque sabía que era una responsabilidad que Dios le había dado. David tenía un carácter especial, era valiente, fiel y lleno de amor por Dios. Cada día, mientras cuidaba a las ovejas, tocaba su arpa y cantaba salmos para alabar al Señor. En esos momentos tranquilos, David sentía la presencia de Dios y hablaba con él como un amigo cercano. Su vida como pastor también lo hacía fuerte y responsable. Cuando un león o un oso venía a atacar su rebaño, David no huía. Enfrentaba el peligro confiando en que Dios lo ayudaría a proteger a las ovejas. Todos los días, David se levantaba temprano, guiaba a las ovejas a los pastos verdes y buscaba agua fresca para ellas. Sus manos estaban acostumbradas al bastón de pastor y su corazón estaba lleno de paz. Aunque sus hermanos lo veían como el menor e insignificante, Dios veía algo especial en él. Mientras tanto, en otras partes de Israel, las cosas no iban tan bien. El rey Saúl había desobedecido a Dios, y el Señor le dijo al profeta Samuel que ya no lo consideraba digno de ser rey. David no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque Dios tenía un plan increíble para él. Un día, el profeta Samuel recibió un mensaje importante de Dios. El Señor le dijo: «Ve a Belén, a la casa de Isaí, porque he elegido a uno de sus hijos para ser el próximo rey». Samuel estaba nervioso porque Saúl seguía siendo rey y podría enojarse si sabía que iba a ungir a otra persona. Sin embargo, obedeció a Dios y fue a Belén llevando aceite especial para ungir al elegido. Cuando Samuel llegó, Isaí reunió a sus hijos mayores, hombres altos, fuertes y apuestos. Samuel vio a Eliab, el mayor, y pensó: «Seguramente este es el que Dios ha escogido». Pero Dios le dijo: «No mires su apariencia ni su altura. Yo no veo como los hombres ven. Ellos miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón». Uno por uno, los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, pero Dios no eligió a ninguno. Samuel estaba confundido y le preguntó a Isaí: «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí respondió: «Queda el menor, pero está cuidando las ovejas». Samuel dijo: «Manda a buscarlo. No nos sentaremos a comer hasta que él venga». Los sirvientes corrieron al campo para traer a David. Cuando David llegó, estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con humildad y valentía. Dios habló a Samuel y le dijo: «Él es, úngelo, porque este es mi elegido». Con todos mirando, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. David estaba asombrado y emocionado. Aunque no entendía completamente lo que significaba ser ungido, sentía que algo especial había sucedido. Su vida ya no sería la misma. Después de ser ungido por Samuel, David regresó a cuidar a sus ovejas. Aunque sabía que Dios tenía un plan especial para él, no permitió que el orgullo llenara su corazón. Continuó trabajando con dedicación y cantando alabanzas al Señor. En lugar de buscar atención, David confió en que Dios cumpliría sus promesas en el momento adecuado. Su humildad y fe lo mantenían enfocado en sus responsabilidades diarias. Mientras tanto, el rey Saúl comenzó a sentirse inquieto. El Espíritu de Dios ya no estaba con él, y una profunda tristeza y temor lo invadían. Sus consejeros le sugirieron buscar a alguien que pudiera tocar música para calmarlo. Uno de ellos mencionó a David: «Conozco a un joven que toca el arpa con habilidad. Es valiente y el Señor está con él». Saúl envió mensajeros a Isaí para pedirle que enviara a David al palacio. David obedeció y viajó al palacio, dejando a su rebaño al cuidado de otros. Allí tocaba el arpa para el rey y lo ayudaba en lo que necesitara.
Su música traía paz al corazón de Saúl, aunque éste no sabía que David había sido ungido como el próximo rey. Durante su tiempo en el palacio, David aprendió mucho sobre cómo liderar a un pueblo y observó los desafíos que enfrentaba un rey. A pesar de los cambios, David nunca olvidó su conexión con Dios. Sabía que el Señor lo estaba preparando para algo grande. Aunque la vida en el palacio era diferente a la de los campos, David seguía confiando en el plan de Dios, esperando el momento en que se cumpliría su propósito. El momento más emocionante llegó cuando un gigante filisteo llamado Goliat desafió al ejército de Israel. Durante 40 días, Goliat salió al campo de batalla y gritó: «¿Quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? Si alguien me vence, los filisteos seremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos». Ningún soldado de Israel tenía el valor de enfrentarlo. Todos temían su tamaño y fuerza. Un día, Isaí envió a David al campamento de batalla para llevar comida a sus hermanos. Cuando David llegó, escuchó las burlas de Goliat y vio cómo los soldados israelitas temblaban de miedo. Indignado, David preguntó: «¿Quién es este gigante para desafiar al ejército del Dios viviente?». Sus hermanos se enojaron con él y le dijeron que se fuera, pero David no se detuvo. Fue llevado ante el rey Saúl y le dijo: «Yo iré y pelearé contra este gigante». Saúl dudó al principio, pero David le explicó: «Cuando cuido las ovejas de mi padre, Dios me ayuda a vencer leones y osos. Él me dará la victoria contra Goliat». Con solo su honda y 5 piedras, David salió al campo de batalla. Mientras Goliat se burlaba de él, David proclamó con valentía: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Con fe, lanzó una piedra que golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó al suelo. El pueblo de Israel celebró con alegría. David había confiado en Dios y había obtenido la victoria. Ese día, todos vieron que Dios estaba con él y que tenía un propósito especial para su vida. Desde ese día, David fue reconocido como un héroe en Israel. Aunque aún no era rey, su valentía y fe en Dios inspiraron al pueblo. Saúl, sin embargo, comenzó a sentirse celoso de David. Temía que el joven pastor se convirtiera en una amenaza para su trono. A pesar de esto, David continuó sirviendo en el palacio con humildad y dedicación, confiando en que Dios cumpliría sus promesas en el momento adecuado. El pueblo de Israel amaba a David. Lo veían como un líder valiente y lleno de fe. Incluso los soldados respetaban su confianza en Dios, y muchos comenzaron a seguir su ejemplo. Aunque David enfrentó dificultades y peligros por los celos de Saúl, nunca perdió su confianza en el Señor. En lugar de vengarse, siempre eligió hacer lo correcto, porque sabía que Dios estaba con él. Con el tiempo, David comenzó a prepararse para ser el rey que Dios había prometido. Cada experiencia, desde cuidar ovejas hasta enfrentar a Goliat, lo moldeó para liderar al pueblo con justicia y amor. Su vida fue un ejemplo de cómo Dios puede usar a las personas humildes y fieles para cumplir grandes propósitos. El Espíritu de Dios seguía guiando a David en cada paso. Mientras esperaba pacientemente el momento de ocupar el trono, su relación con Dios se fortalecía cada vez más. David entendió que la verdadera grandeza no estaba en el poder, sino en la obediencia y la fe. La historia de David nos enseña una lección valiosa. Dios no mira la apariencia ni la posición de una persona. Él mira el corazón. Aunque David era el menor de su familia y solo un pastor, Dios vio su fe, humildad y valentía, y lo eligió para un propósito increíble. Niños, muchas veces podemos sentirnos pequeños o insignificantes, pero Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Lo único que Él pide es que confiemos en Él y seamos fieles en las pequeñas cosas. Como David, debemos enfrentar los desafíos con fe, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Recuerden, cuando ponemos nuestra confianza en Dios y obedecemos sus planes,
Él puede usarnos para hacer cosas asombrosas. Así como David venció a Goliat, ustedes también pueden superar cualquier obstáculo si confían en el Señor. Dios tiene un propósito especial para cada uno de ustedes.